Número 9. Internet y sus efectos. Lo quiero todo, y lo quiero ya. Diciembre de 2023. Antes de la aparición de los móviles y portátiles, el acceso a Internet se veía limitado tanto temporal como espacialmente, era congruente con los horarios de trabajo. En consecuencia, el momento de descanso y recreación también suponía un descanso de la tecnología, y el ocio consistía en la relación e interacción interpersonal. Sin embargo, la inmediatez de los dispositivos móviles y el uso constante de redes sociales irrumpen en esta limitación espacio-temporal del uso de la tecnología. Dan paso al desarrollo de expectativas de gratificación instantánea de los propios deseos afectivos, sociales o interpersonales. Hoy hemos perdido la paciencia, porque tenemos a disposición un número infinito de contenidos audiovisuales en Internet, que en muchas ocasiones tienen una imagen editada de la realidad. Estamos tentados a considerar que lo que hay detrás de la pantalla se puede materializar en la vida cotidiana con la misma velocidad con la que pedimos un globo. Sin embargo, basta la propia experiencia vital para saber que la realidad es tan rica, que presenta verdaderas dificultades que exigen esfuerzo y perseverancia para sobrellevarlas. Yo, y ya. El nexo entre la cultura de lo inmediato y el consumo de la pornografía es, precisamente, la pérdida de la percepción del propio valor y la crisis de autoestima que esto puede generar. El problema está en la necesidad inminente de satisfacer nuestros deseos, y la solución la encontramos en la pornografía. Somos, yo, en la era del ya. El sociólogo Zygmunt Bauman menciona que, en nuestros días, toda demora, dilación o espera se ha transformado en un estigma de inferioridad. La pornografía es la joya de esta ecuación, porque produce un alto grado de excitación y de placer, que se traduce en un sentimiento de profunda soledad. En definitiva, no queremos sentirnos solos, incomprendidos o despreciados, y la cultura de lo inmediato lo arregla con el ahora. Esto se manifiesta también en otros ámbitos: juego compulsivo, compra de productos de necesidad, tan solo poniendo la huella dactilar en el botón del móvil, la búsqueda constante de likes, que alimentan falsamente nuestro ego, ver las series a velocidad por 2, porque no podemos esperar a ver el final, entre muchos otros ejemplos. Así también, la pornografía es la opción más fácil para experimentar la excitación sexual sin intimidad sexual. En la pornografía se hace el amor sin amor, con solo dar un clic. Todo se reduce a la expresión puramente fisiológica, el orgasmo, y se consume como un artículo más, que sacia un deseo sin esfuerzo. La huella en el cerebro. Hay una explicación neurobiológica para todo lo anterior. La pornografía enlaza al sistema de recompensa natural con niveles mucho más elevados de activación, y es altamente estimulante, mucho más de lo que nuestro cerebro está evolutivamente preparado para procesar. Además, el sistema de recompensa indica al sujeto que un estímulo supernormal es un estímulo supervalioso, y en consecuencia, se hará todo lo posible para prolongar su exposición y el placer que de éste deriva. En el circuito de recompensa, la dopamina incita la búsqueda de recompensas cuando percibe su carencia. Los opioides generan placer en el individuo ante el estímulo que satisface su necesidad. Pero el sistema de dopamina es más fuerte que el opioide. Estamos biológicamente condicionados a buscar más y más de aquello que nos satisface. En otras palabras, el placer no cesa y el deseo aumenta. Y esta rueda no hay quien la pare. Con todo ello, podemos comparar el consumo de pornografía con la comida basura. En un principio, la comida procesada, altamente calórica y perjudicial para la salud, era más conocida como comida rápida. Con la pornografía ocurre lo mismo. Todo es rápido, sí, pero también existe contenido perjudicial a nivel psicológico con efectos significativos, por más de que no sean siempre aparentes a primera vista. No se trata ahora de demonizar la tecnología y la cultura de nuestra sociedad. Más bien, consiste en tener una mirada crítica a lo que nos exponemos como consumidores, y sobre todo, al refuerzo, sin esfuerzo, que supone el consumo de pornografía. Pornografía infantil. ¿De qué vas? Noviembre de 2023. La pornografía infantil, que deberíamos llamar mejor, MASI, material de abuso sexual infantil, hace referencia a toda representación por cualquier medio, de un niño o niña, dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas,
o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. En concreto, la pornografía infantil virtual es aquella que se transmite por Internet y redes sociales, lo cual implica la facilidad para obtención y distribución de material pornográfico y el escaso control que existe en este ámbito. ¿Qué implica el consumo de pornografía infantil? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la pornografía infantil se califica como una violación de los derechos del menor y exige a las naciones que participen en la Convención Internacional y que adopten medidas para prevenir la explotación infantil en materiales de tipo pornográfico, de acuerdo al artículo 34. En la Convención se reconoce la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia, garantizando una mayor protección del menor por su situación de desamparo o desprotección ante actuaciones de mayores. Además, se declara que el niño debe crecer en el seno de la familia para el pleno y libre desarrollo de su personalidad. La pornografía infantil como explotación sexual. Se entiende el abuso sexual infantil como tal, desde el momento en que implica un engaño, se realiza sin consentimiento y se utiliza al menor como objeto de intercambio. Es un engaño, en tanto que el niño o niña es obligado a practicar los actos sexuales, sin conocer, aceptar, ni entender lo que está ocurriendo. El menor es un objeto de intercambio, ya que sus imágenes son tomadas, distribuidas, vendidas o comercializadas sin su consentimiento. Además, la explotación sexual va más allá del momento en el que se lleva a cabo la grabación, producción y distribución del menor. Continúa cada vez que ese vídeo pornográfico se consume. A mayor demanda, mayor necesidad de oferta, es decir, mayor necesidad de seguir produciendo dicho material con menores. ¿Qué ocurre en España con la pornografía infantil? En un estudio internacional realizado en 2009, España se situaba en el puesto número 5 a nivel mundial con webs que contienen imágenes de abuso sexual infantil, un 3.4% sobre el total. Un año después, España fue considerado como el segundo país del mundo con más visitas a páginas web de pornografía infantil. Otro estudio ha encontrado que 2 de cada 100 usuarios de sitios web con contenido pedófilo son de nacionalidad española. Hay que destacar que existen algunas medidas ya implantadas a nivel nacional para intentar paliar esta problemática. La legislación española busca proteger al menor de edad, su derecho a la intimidad, a su libre desarrollo personal, sin ser coaccionado u obligado a realizar determinados actos. En España, la pornografía infantil, o sea, captar o utilizar al menor, producir, distribuir, vender, ofrecer o facilitar la producción, venta, exhibición o difusión de material pornográfico, constituye un delito. No obstante, el problema no se limita a nivel nacional, sino que se trata de una situación global que favorece la proliferación de estas actuaciones. Uno de los principales obstáculos es el alcance de todos a las tecnologías, que crean un entorno de acceso fácil a la pornografía. Además, hasta ahora, no existe una limitación a este contenido, por lo que las imágenes de menores en material pornográfico pueden reproducirse infinitamente. Actualmente, la estimación del número de imágenes que circulan es de millones. Un proyecto parlamentario. El Parlamento Europeo ha puesto en marcha nuevas normas para proteger a los niños en línea, que obligarán a los proveedores de Internet a evaluar si existe un riesgo significativo de que sus servicios se utilicen con fines de abuso sexual infantil y a tomar medidas para limitar estos riesgos. Por otra parte, la ley creará un Centro Europeo de Protección de la Infancia, que recogerá, clasificará y distribuirá los informes relacionados con estos contenidos a las autoridades nacionales competentes y a la Europol. El centro desarrollará tecnologías de detección para los proveedores y mantendrá una base de datos de hashes y otros indicadores técnicos de los contenidos de pornografía infantil identificados por las autoridades nacionales. En resumen, así lo explicaba el ponente parlamentario, Javier Zarzalejos, del Partido Popular Europeo. Para afrontar este importante reto de forma eficaz, hemos encontrado un compromiso jurídicamente sólido, apoyado por todos los grupos políticos. Creará normas uniformes para combatir el abuso sexual infantil online, lo que significa que todos los proveedores tendrán que evaluar si existe un riesgo de abuso relacionado con sus servicios y mitigarlos con medidas adaptadas caso por caso. Como último recurso, se pueden utilizar órdenes de detección para eliminar los contenidos abusivos que siguen circulando por Internet.
Este acuerdo respeta el equilibrio entre la protección de los niños y la protección de la privacidad. El sexting no es para el verano. Julio de 2023. Una idea sencilla que no conviene olvidar, y que en ocasiones no se entiende bien. Lo virtual no está separado de la vida real, es también la vida real. Lo no presencial también es real, aunque no sea una realidad física. El sexting es el envío de mensajes o imágenes de contenido sexual, normalmente de producción propia. Debido a que se ha convertido en una práctica más o menos frecuente entre los jóvenes y menos jóvenes, desde Dale una vuelta, hemos querido preparar un especial titulado Cuenta hasta 10, sobre qué es, qué riesgos conlleva y qué soluciones existen. Además de algunos efectos evidentes que son muy conocidos y fácilmente identificables, hacer sexting va más allá. Es como darle a alguien las llaves de tu intimidad. Y no es una metáfora. Por otra parte, todos somos conscientes que detrás de un cuerpo, siempre hay una persona que merece todo el respeto. El contenido que ofrecemos en web consta de varios recursos, además de unas ideas iniciales que contextualizan datos sobre el sexting y cómo debemos respetar lo que compartimos con terceras personas. Además de un cartel y un tríptico con 10 claves para reflexionar, que hemos llamado Cuenta hasta 10, y que exponemos a continuación. También puedes encontrar una infografía que explica qué hacer ante un caso de sexting, y otro documento con consecuencias y soluciones. A veces, como norma de elemental prudencia, se utiliza la regla del 10, que anima a preguntarse, ¿me sentiré orgulloso de esta foto cuando vuelva a verla dentro de 10 horas, 10 días o 10 años? Aquí te ofrecemos unas claves para reflexionar, y así tengas más elementos de juicio para decidir. 1. Sé consciente antes de compartir. Reflexiona sobre las posibles consecuencias antes de enviar cualquier imagen, mensaje o contenido personal a través de redes sociales. Recuerda que una vez se sube, queda para siempre en la red. 2. Mantén tu privacidad. Asegúrate de revisar y ajustar la configuración de privacidad en tus redes sociales para controlar quién puede ver tu contenido y tus publicaciones. 3. Evita compartir información personal. Evita dar información personal o detalles de tus actividades diarias en línea a quienes realmente no conozcas de forma personal. No se puede confiar plenamente, hay que evitar riesgos. 4. Elige bien a tus contactos. Acepta solo solicitudes de amistad o seguimiento cuando sean amistades reales, personas que conoces. Si ya tienes perfiles en redes sociales, haz limpieza. 5. Evita enviar contenido sexual, íntimo o sensible. No te saques y envíes fotos o vídeos íntimos, sexuales. Una vez mandados, ya no tienes control. No sabes quién puede llegar a verlo. 6. No reenvíes algo que no te pertenece. No participes en la difusión de imágenes o vídeos íntimos de otras personas. Además de exponer su privacidad, estarías cometiendo un delito. 7. Denuncia el acoso. Si eres víctima de sexting no consensuado, o acoso en línea, o conoces a alguien que lo sufre, debes denunciarlo. 8. No sientas miedo ni presión. Avisa de esta situación, aunque el acosador te amenace. Jamás obedezcas a alguien que hace o te hace daño. Es fundamental que lo comuniques a alguien de confianza. 9. Habla con un adulto de confianza. Si tienes dudas, si ya te ha pasado, si a un amigo le ha ocurrido, confía en tus padres, profesores, o alguien que sepas que va a ayudar pase lo que pase. 10. Sé fiel a ti mismo. Quiérete y respétate. Vales mucho más que una fotografía o vídeo. No eres solo un cuerpo, eres una persona. No necesitas compartir tu intimidad con nadie a través de las redes. El sexting no es un juego, ni un deporte de riesgo, ni en verano, ni en invierno. Respeta y hazte respetar. ¡Feliz mes de agosto! Niñas y niños rotos. Parte 1. Abril de 2023. Las agresiones contra menores, muchas veces perpetradas por otros menores, han abierto informativos, tertulias, debates, durante las últimas semanas. Queremos aportar, a través de varias entregas, algunos datos e información sobre esta realidad, que nos golpea y aturde al mismo tiempo.
En este primer apartado, se busca dar visibilidad al problema que supone la hipersexualización que ofrece Internet, junto con los impactos que tiene en la vida y seguridad de los menores que navegan por la web. Por ello, a través de una serie de datos, se pretende visibilizar y explorar esta cuestión. Según el informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior, que recoge datos del 2015 al 2021, la tipología penal preponderante en materia sexual comprende los delitos de pornografía de menores, contacto tecnológico con menores de 16 años, corrupción de menores, abuso y acoso sexual, requiere intimidación, provocación y exhibicionismo, así como los delitos relativos a la prostitución. Indirectamente, la tendencia ascendente de los mismos supone un aumento a su vez de las agresiones y abusos sexuales con penetración. Los hechos relacionados con ciberdelincuencia sexual muestran que, dentro de los principales hechos ejecutados, están relacionados con víctimas menores. Concretamente, las tres mayores tipologías penales asociadas a hechos contra menores de edad suponen el 71.4% del total de los hechos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si ha existido una bajada del 2020 al 2021, se debe a la situación del COVID, pero es innegable que cada año que pasa, la exposición al peligro es mayor, y se deben tomar medidas para la protección del menor, para asegurar su correcto desarrollo. Las principales afectadas son las mujeres, que comprenden un 72% de las víctimas, principalmente en los grupos de edades de 0 a 13 años y 14 a 17, lo que conlleva aún más gravedad a la situación. El grupo de edad de 18 a 30 años presenta las cifras más altas de detenciones e investigados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, seguido por el de 41 a 64 años, ambos perpetrados por hombres en un 97%. Respecto a las tipologías penales, son mayoritariamente la pornografía de menores y contacto por medio de la tecnología con menor de 16 años, los hechos por los que más se detiene la ciberdelincuencia sexual, seguido de corrupción de menores y abuso sexual. Estos datos no se reducen solo a nuestro país. La Interpol, en colaboración con ICSE y ECPAT, realizó un estudio acerca de delitos en línea contra menores. Las conclusiones de dicho estudio fueron las siguientes. Cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso. El 84% de las imágenes contenía actividad sexual explícita. Más del 60% de las víctimas no identificadas eran prepúberes, inclusive bebés y niños pequeños. El 65% de las víctimas no identificadas eran niñas. En las imágenes de abusos graves, era probable ver a niños más que a niñas. El 92% de los agresores visibles eran hombres. En lo relativo a la distribución y elaboración de pornografía infantil, está en auge debido a la facilidad de acceso de la red. Además, actúa como incitación a la reproducción de dichas escenas, y por tanto, fomenta el aumento de casos de explotación y abuso de menores. Otra serie de datos de especial importancia a la hora de elaborar este informe es que, a fecha de 15 de diciembre del 2022, los delitos contra la libertad sexual en Internet, respecto de menores, vieron un incremento del 88%. Pero no solo respecto de menores, sino también cometidos por menores, además de un 20% en ámbitos de violencia de género entre sí e intrafamiliarmente, principalmente por el incremento en el consumo de estupefacientes. Desgraciadamente, la normalización de este comportamiento también supone que cada vez hay más agresiones sexuales cometidas por menores, en parte, gracias al acceso sin restricciones que tienen los menores a Internet y su influencia en las relaciones afectivas y sexuales. Ver violencia en la pornografía ayuda a replicar dicha violencia. Entre las variables que explican ese aumento de menores condenados, desde el Instituto Vasco de Criminología, apuntan a múltiples factores. La falta de control parental, el consumo de tóxicos, la pérdida o falta de valores, o el absentismo escolar, explican la comisión de hechos delictivos por parte de los jóvenes. Señala la psicóloga experta, Ocaris. Según sus palabras, existe una falta de control parental general en la vida de un menor, siendo el acceso a Internet uno de ellos. Además, Internet favorece que los menores comiencen sus relaciones a edades más tempranas, donde no existe una educación afectivo-sexual, y las relaciones se basan en el sentimiento y no consentimiento. Existen indicios, según un informe de la Universidad de las Islas Baleares, de que este consumo de pornografía se había adelantado a incluso menores de 10 años,
edades en las que la distinción de lo que está bien y está mal aún no son visibles para el menor, lo que supone un incremento de las vejaciones entre compañeros, las grabaciones explícitas en mayor o menor medida, y por supuesto, el alardeo, y la consecuente compartición de estos vídeos y fotos, en las que ninguna de las dos partes sabe la repercusión negativa que desencadena. En la cumbre de la Interpol del 9 de marzo del 2023, se trató el aumento exponencial en todo el mundo de la extorsión sexual de menores, que implica el uso del chantaje, con la amenaza de publicar información, fotos o vídeos de contenido sexual en los que aparece un menor. Entre las posibles motivaciones de los delincuentes en este ámbito, cabe citar el deseo de lucrarse, hacerse con más material de explotación, o humillar a alguien e infligir traumas físicos o emocionales. Este tipo de delito se perpetra especialmente contra niños y jóvenes adultos, que constituyen un blanco fácil a través de las redes sociales y otras plataformas en línea. Ahora más que nunca se debe actuar. Otro delito en auge es el conocido como child grooming, una práctica delictiva que implica que un adulto contacta con un menor a través de redes sociales o Internet, con el objetivo de ganarse poco a poco su confianza, para luego inducirle u obligarle a participar en una actividad sexual. Como es lógico, hay diferentes niveles de interacción y peligro, desde conversaciones sobre sexo, a conseguir material íntimo del menor, e incluso llegar a mantener un encuentro sexual. La ONG Save the Children realizó una encuesta en el 2019 y concluyó que 1 de cada 5 menores habían sido víctimas en mayor o menor medida, con una media de 15 años de edad en el momento del primer contacto. Cifras que, desde el boom en la presencia en redes por la pandemia, no han hecho más que mantenerse y crecer. La Fundación ANAR alerta a su vez de que por vergüenza, desconocimiento, miedo al qué dirán, o dolor, hasta el 2023, apenas 1 de cada 10 casos se denunciaba, por lo que las cifras serían incluso mayores. Esta investigación, junto a posteriores artículos sobre esta materia, se ha podido realizar gracias a la colaboración de un grupo de alumnos y alumnas de Derecho y Criminología de la Universidad San Pablo CEU, tras un acuerdo entre Dale una Vuelta y la Clínica Jurídica Pro Bono de la propia entidad educativa. Niñas y niños rotos, parte 2. Mayo de 2023. Internet es una herramienta maravillosa si se usa correctamente. Sin embargo, para poder explotar todos los recursos y oportunidades que ofrece, se requiere un grado de madurez, responsabilidad y cuidado, que no toda la población con acceso a la red posee, lo que puede derivar en una serie de problemas para los usuarios. Los menores son el grupo demográfico más desprotegido, ya que aún están en fase de crecimiento y desarrollo, por lo que en ocasiones no son capaces de evitar las trampas que los delincuentes colocan por la red, haciendo de su uso un peligro en potencia. Tanto los padres como los profesores son los encargados de educar y orientar al menor para permitir su completo desarrollo, no de una forma que le asuste o le haga temer Internet, sino de una manera que le permita aprender y conocer. De este modo se logra hacer de Internet un espacio más seguro, al ayudarles a identificar las amenazas y poder hacerlas frente. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo? Afortunadamente en España contamos con legislación para la protección de menores, que permite lidiar con sus necesidades y los problemas a los que se pueden exponer. Ejemplos de ello son la Ley Orgánica 1/1996, del 15 de enero, de protección jurídica del menor, que busca garantizar el derecho de los menores a desarrollarse completamente, bajo un marco que proteja sus intereses superiores en función de su edad y madurez, para ayudar al tránsito a la edad adulta y al disfrute y aprendizaje de la infancia. 1. Comunicación abierta y segura. Es esencial que el menor se sienta seguro a la hora de hablar con el padre, madre o docente, ya que a través de una relación de confianza, es más sencillo monitorizar al menor sin que se dé cuenta, ya que puede hacerse, por ejemplo, a través de una conversación casual acerca de sus actividades en línea. Se logra a su vez que el menor no se sienta atosigado, ni que busque la necesidad de ocultar información al respecto, pues existe una confianza y reciprocidad que le aporta seguridad. Además, permite advertir al menor, así como enseñarle acerca de los peligros de la web, asegurándose que la información cala, ya que el padre o profesor actúa como una figura no intrusiva en la vida del menor, sino como refuerzo y punto de apoyo al que acudirá en busca de guía y consulta, tanto positiva como negativa. No hay que olvidar que otros menores pueden tener acceso ilimitado a la red, por lo que pueden mostrar imágenes, videos
o aplicaciones a otros con acceso limitado. Es importante hablarlo con el menor y enseñarle por qué eso no es correcto ni seguro, y ayudarle a entender el porqué de su protección, para que la relación entre ambos sea más colaborativa y menos persecutoria. 2. Supervisión y control. Igual de importante es lidiar con el problema de superficie que el menor puede identificar, como en el caso superior, como asegurarse que las libertades de acceso y uso que el menor tiene en la red se están ejerciendo como corresponde acorde con su edad. No es lo mismo lidiar con un chico de 16 años que con un niño de 12. El grado de madurez y de aprendizaje que han ido adquiriendo es distinto, y por tanto, la metodología para asegurar su protección debe ser adecuada. Es importante que los padres y profesores establezcan reglas claras sobre el uso de Internet y redes sociales en casa o la escuela, y que los menores entiendan de dónde proceden estas normas y las consecuencias si no se respetan. El control parental del móvil sigue siendo eficaz, pero los menores acaban por encontrar maneras de sortearlo. Por este motivo, recurrir a aplicaciones o herramientas externas siempre es una mejor opción para monitorizar o incluso bloquear aplicaciones, páginas web, entre otras. Los padres y profesores deben enseñar la importancia de la privacidad al menor y todo lo que de ella deriva, a qué se exponen si comparten demasiado, y por qué es importante que cada uno tenga su lugar seguro donde ser uno mismo. 3. Información. En ocasiones, la exposición a peligros que sufre el menor deriva de fuentes y estratagemas creativas, y no de los lugares obvios como páginas web pornográficas. Por tanto, otro punto esencial en la protección de los menores es el de la necesidad, por parte de padres y educadores, de informarse sobre los recursos disponibles para la prevención y el tratamiento de delitos sexuales en la red, entre otros. Existen organizaciones y recursos online que ofrecen información y asesoramiento para padres y profesores sobre cómo proteger a los menores de posibles situaciones peligrosas, así como informar acerca de tendencias, ofrecer consejos, etc. También es importante que los padres y profesores se comuniquen con las autoridades en caso de sospecha de delitos contra menores en línea, para poder hacer una lucha efectiva contra el problema, y no solo enseñar a los menores a evitar el problema, y escudarles de la realidad. Así navegamos por Internet. Octubre de 2022. Un estudio reciente de Google y la Universidad de Stanford, publicado hace unas semanas, y condensado en un interesante hilo de Twitter de Zakir Durumerik, uno de los autores de la investigación, nos muestra los patrones de búsquedas y las categorías de las web más visitadas. Según Durumerik, es el primer análisis a gran escala de cómo los consumidores pasan el tiempo en la red en todo el mundo. Un aviso a navegantes, nunca mejor dicho, se trata de un proyecto conjunto con Google Chrome, y por tanto, deja fuera el resto de vías de acceso o de navegadores. Solo se analiza el contenido basado en el navegador, y la mayoría de los sitios web populares, por ejemplo, Netflix, Twitter, tienen aplicaciones móviles nativas, lo que sesga este resultado en los dispositivos móviles. En cualquier caso, un magnífico trabajo para extraer algunas conclusiones. El comportamiento de navegación en la web está extremadamente concentrado hacia arriba. No hay un límite claro entre la cabeza y la cola de la web, pero 10 sitios representan aproximadamente la mitad del tiempo que se pasa en la web, y una cuarta parte de las cargas de páginas para los usuarios de ordenadores de sobremesa. El comportamiento de los móviles y de los ordenadores de sobremesa es muy diferente. El uso del móvil está dominado por el entretenimiento y el ocio, pero la mayor parte del tiempo en un navegador se dedica a contenidos de pornografía. En los ordenadores de sobremesa, los usuarios cargan los motores de búsqueda con mayor frecuencia, pero la mayor parte del tiempo se dedica a la transmisión de vídeos. Más allá de un simple desglose del tiempo, los usuarios de móviles acceden de forma desproporcionada a la pornografía, las citas y las relaciones, los juegos de azar, las revistas y otras categorías de contenidos relacionados con el estilo de vida y el entretenimiento. En el móvil, los usuarios acceden de forma desproporcionada a contenidos laborales y escolares. Los países tienen tipos similares de sitios web populares, pero los sitios específicos varían bastante. Los sitios verdaderamente populares a nivel mundial son raros. De los 24.000 sitios web que están en el top 1000 de al menos un país, más de la mitad no aparecen en el top 10.000 de ningún otro país. Debido a que hay diferentes tipos de sitios web que son populares a nivel global y regional, las listas clasificadas globalmente
presentan una perspectiva sesgada de lo que es el comportamiento típico de navegación, subrepresentando importantes categorías de sitios web. Cuando se estudia la web, recomendamos encarecidamente que se consideren los datos de popularidad de los sitios web publicados por Google Chrome en su informe de experiencia de usuario. Este conjunto de datos incluye desgloses de sitios a nivel global y por países. Más allá de los desgloses por países, otras investigaciones recientes han demostrado que los datos del informe de experiencia de usuario de Chrome son mucho más precisos que los de otras fuentes de datos como Alexa y Tranco Top Million. En definitiva, el comportamiento global de navegación está muy concentrado en los sitios principales, donde se identifica el entretenimiento como el uso más dominante en la web, y destacan las diferencias en los patrones de navegación para las plataformas de escritorio y móviles. Además de estas tendencias globales, también se concluye que hay enormes diferencias en los patrones de navegación dependiendo del lugar donde se encuentren los usuarios. La mayoría de los sitios web más populares en un país determinado son endémicos de ese país. Hola, soy creador de contenido. Septiembre de 2022. Es sabido que en los últimos tiempos, el negocio de la pornografía va girando a modelos más personales, autogestionados, sin las exigencias propias de la industria. Lo que ahora se lleva es que uno o una se convierta en dueño de su trabajo, de su tiempo, de su cuerpo. El ejemplo más conocido es OnlyFans. No tienes jefe, o el jefe eres tú mismo. Suena bien, atractivo. Veamos en este artículo que no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos. O que quienes relucen son más bien una minoría. El beneficio de OnlyFans está fuera de toda duda, más de 430 millones de euros en año fiscal 2021. En este nuevo sueño americano, lo primero que llama la atención es que cualquiera puede ganar dinero, mucho dinero, y la realidad, evidentemente, no es así. Con frecuencia, aparecen noticias sobre lo que gana un actor o actriz, uno o una performer, por subir fotos o vídeos a su perfil de esa plataforma. Lo que no salen son los fracasos de tantos y tantas después de intentarlo. Como es conocido, el 20% de los ingresos son para la banca, para la empresa. Por otro lado, que no tengas a nadie como jefe, simplemente significa eso, que ahora eres tú quien decides. Pero debes hacerlo, y la competencia es feroz, y lo que antes no estabas dispuesto a publicar o a mostrar, quizá empieces a dudar cuando veas que no llegan los euros esperados. Como señalan algunos actores o actrices, al final terminas haciendo más, enseñando más de lo que te proponías al comienzo. En un reportaje de un diario español, cuyo título era OnlyFans, el proxeneta digital, destacaba enseguida una declaración directa, contundente. Empiezas con fotos en ropa interior, pero al mes, ya tienes que pasar a escenas de sexo. Y más adelante, una conclusión más general. Todo lo que haces con tu cuerpo va a afectar a las demás mujeres. Formamos parte de un todo. Al crear contenido en OnlyFans, estás lanzando un mensaje al mundo, que es exactamente el mismo mensaje que han lanzado toda la vida los hombres. Consentimos nuestra opresión a cambio de dinero. Por otra parte, como investigó este año el periodista Ezra Marcus, periodista del New York Times, en muchas ocasiones, empresas intermediarias entre el actor o actriz y el cliente se encargan de contratar chateadores que se hacen pasar por los propios actores o actrices y que responden en su nombre. En el caso de OnlyFans, en muchos casos se trata de filipinos o sudafricanos que conocen, en este caso el inglés, y que por sueldos irrisorios, interactúan como si fueran ellos mismos los actores. Lógicamente, el cliente final piensa que está hablando o chateando con el verdadero perfil al que está suscrito. Mi cuerpo, mi marca personal, mi producto. Acabamos con un ejemplo reciente. Hace unos días, en un programa informativo de una televisión en España, se entrevistó a un actor porno español, en concreto de Sevilla, aunque de nombre inglés. Contaba cómo había cambiado su trabajo en el mundo de la pornografía, ahora más en formato autónomo, con su propio perfil. Hablaba de sus nuevas creatividades, del cuidado de su marca personal. Se definía como creador de contenido. La verdad es que la expresión es perfecta. Nada tiene más prestigio que alguien creativo y que da importancia al contenido, no a lo accidental. El contenido es el rey, es una frase típica y muy manida en el ámbito del periodismo y la comunicación. El cambio de actor porno a creador de contenido es interesante.
No es un trabajo cualquiera. Hablamos de todo un creador, que además, elabora contenido. ¿Y qué contenido? Las palabras importan. Y en ocasiones, más que el contenido. Pero que no nos engañen. Si alguien quiere mostrar su cuerpo del modo que quiera, adelante. Pero, por favor, no les llamemos creadores de contenido. Only Lies. Junio de 2022. La tecnología nos conecta cada día con personas de cualquier parte del mundo, pero, ¿te has planteado alguna vez quién se encuentra tras la pantalla? ¿O simplemente lees el nombre y confías ciegamente en que esa persona es quien dice ser? Internet no deja de crecer, convirtiéndose en un océano lleno de nuevas posibilidades, que se renuevan a diario para la expansión de la industria pornográfica. Una de estas posibilidades es la que está explotando actualmente Jason Rosero, CEO de una empresa de marketing, y que aparece en un excelente y amplio reportaje publicado por el The New York Times Magazine hace unos días. Es probable que si se menciona la red social de OnlyFans, el nombre te resulte familiar. Pero seguramente no suceda lo mismo con el nombre Think Expansion, un negocio dirigido por Rosero. Su función es muy sencilla: ayudar a los negocios a captar clientes. Un ejército de chateadores. En este caso, Rosero se encarga de gestionar cuentas en la plataforma de OnlyFans, eligiendo las fotos y contenido, además de manejar los chats y conversaciones con los suscriptores. Todo ello a cambio de una comisión de las ganancias para lograr el crecimiento de su propio negocio. Debido a la naturaleza de Internet, se puede intuir que quien escribe detrás de la pantalla puede no ser quien creemos que es, pero, ¿se plantean los consumidores de OnlyFans con quien hablan? Y en caso de saberlo, ¿les importa realmente? ¿Lo pasan por alto, con tal de sentirse acompañados y recibir una atención especial? El consumidor seguiría pagando, si supiera que tras la pantalla se encuentra un experto de marketing digital, o mejor dicho, un filipino, un sudafricano, o un indio, que por unos pocos euros se dedican a enviar este tipo de mensajes? Son muchas las cuestiones éticas que se pueden plantear en este entramado. En OnlyFans nos encontramos ante una nueva forma de pornografía, en la que la persona, que crea un perfil de manera consciente haciendo uso de su libertad, vende su cuerpo, con el objetivo de ganar dinero. Además, son muchos usuarios los que recurren a negocios como Think Expansion para que gestionen sus perfiles, generando así una fuente de ingreso automatizada al ofrecer su cuerpo y mantener, aparentemente, conversaciones con desconocidos. Esta realidad podría dar lugar a un encendido debate. Ahora vamos a centrarnos en los consumidores. Todo por dinero. El consumidor paga dinero por visualizar contenido sexual exclusivo y por mantener conversaciones privadas, teóricamente, con la persona que le gusta. Sin embargo, tras la pantalla, se encuentra una persona totalmente diferente a la que imagina. En concreto, trabajadores contratados para emitir mensajes automáticos que estudian sus conversaciones para saber qué le gusta realmente a ese consumidor, y así poder exprimir más dinero. Así, los consumidores creen o quieren creer que reciben un trato especial, y sienten que el afecto entre ellos y la persona con la que hablan es real. Por un lado, podemos ver el problema del propio consumo de pornografía, un negocio en auge y totalmente normalizado para muchas personas, que la asumen como un contenido común y sin una relevancia especial. Por otro lado, se detecta una total falta de humanidad, en la que todas las personas implicadas se convierten en producto. Tanto quien vende su cuerpo, como quien lo compra, como quien facilita esta venta. Todo ello por beneficios económicos que empresas como la antes citada saben detectar y explotar al máximo. Spoiler: el producto es la persona. Para Think Expansion, esta realidad no supone ningún problema, al contrario. Todo se traduce en una oportunidad de negocio única. Efectivamente, el deseo de ganar dinero y expandir el negocio propio es lícito, pero todo cambia cuando el producto son las propias personas, que no deberían ser utilizadas como productos, ponerse un precio, ni ser comprada por otros. Esta realidad conlleva una deshumanización total, todo por dinero, reduciendo el valor de la persona a cero. Sexting, selfie y rock and roll. Abril de 2022. Irene Rodríguez Tenorio, criminóloga. Con el paso de los días, el ciberespacio está ocupando nuevas esferas de nuestras vidas, hasta el punto de encontrarnos,
en palabras de Gámez Guadix, Montiel y Agustina, ante un nuevo paradigma que promueve la superficialidad de las relaciones, las comparaciones interpersonales, el culto al cuerpo y la hipersexualización. No es de extrañar que, fruto de esta tecnologización, aumenten los riesgos derivados de las prácticas que se llevan a cabo dentro de este espacio, entre los que se encuentran el sexting. El estudio de este fenómeno no es tarea fácil, principalmente por la falta de estudios al respecto, menos aún desde una perspectiva criminológica, capaz de dar respuesta a la problemática creciente en jóvenes y adultos que lo practican. Uno de los casos más llamativos fue el de la empleada de Iveco, que terminó quitándose la vida tras el acoso sufrido por sus compañeros, al difundirse un video de contenido sexual en el que aparecía, y que había sido difundido por su expareja. Para conocer más de cerca esta realidad, se realizó una encuesta a 347 personas, de entre 18 y 55 años. Más de la mitad de los encuestados consumían pornografía, hecho que se relacionaba directamente con la práctica de sexting. El 84% de las personas que practicaban sexting consumían pornografía, así como el consumo de pornografía se encontraba también directamente relacionado con la adopción de comportamientos de riesgo, tales como consumo de alcohol, drogas, y práctica frecuente de relaciones sexuales con personas diferentes. Otro hecho significativo es que las jóvenes y adolescentes eran las que más se veían presionadas a la hora de enviar contenido erótico por parte de hombres, así como ellas se han visto más afectadas por las consecuencias negativas, principalmente burlas y amenazas, tras enviar imágenes y vídeos de contenido íntimo, 11% de mujeres, frente a 3% de hombres. Asimismo, el sesgo de género también se encuentra presente, cuando el 9% de las mujeres han sido consideradas unas guarras por practicar sexting, frente al 1% de los hombres que fueron considerados como tal. También resulta llamativo el hecho de que un 10% de los hombres encuestados que habían recibido contenido íntimo admitió haberlo difundido entre sus amigos sin el consentimiento de la persona que lo había enviado, frente a un 3% de mujeres que admitió también haber difundido el contenido recibido sin el consentimiento de la otra persona. Con todo lo anterior, se evidencia la necesidad de crear estudios que profundicen en este tipo de fenómenos, atendiendo a su genealogía, a las variables implicadas en el mismo, así como en los riesgos asociados que, en muchos casos, pueden llegar a ser fatales. La mayoría de estos riesgos se dan entre la población adolescente que, en pleno desarrollo psicosocial, encuentran nuevas formas de experimentar su sexualidad, que pueden acarrear consecuencias nocivas para su salud física y emocional. No se trata de condenar de entrada una práctica por la existencia de los riesgos analizados, pero sí se observa que debido a la inseguridad propia de Internet, es frecuente advertir los peligros psíquicos que conllevan estas actuaciones, además de una descontextualización de la sexualidad. Al final, tal y como demuestran diversos estudios, como el de Gutiérrez Morales del 2014, es más efectiva la educación y prevención que las sanciones y castigos frente a posibles delitos derivados de la difusión no consentida de contenido íntimo. Instagram, ¿a dónde vas? Marzo de 2022. Las redes sociales no dejan de crecer, y con ellas, los pros y contras que supone su uso para la sociedad, especialmente para la población joven. En este caso, nos centraremos en Instagram, la favorita de los adolescentes y universitarios. Según los datos de The Social Media Family, en 2020 en España, Instagram es la segunda red social, con 16 millones de usuarios, solo por detrás de Facebook, con 22 millones. En todo el mundo, Instagram cuenta con 1.000 millones de usuarios activos al mes. Esta red social ha sido, y sigue siendo criticada, por su política de censura de cualquier parte íntima del cuerpo, y al mismo tiempo, por la cosificación y sexualización de niñas y chicas jóvenes. Es cierto que Instagram tiene normas concretas y rigurosas sobre los desnudos, y prohíbe abiertamente la pornografía. Sin embargo, una gran cantidad de imágenes publicadas muestran de manera indirecta cuerpos hipersexualizados, incluso de niñas menores. Hay quien dice que premia la sensualidad, pero prohíbe la desnudez. Un estudio reciente realizó un análisis sobre los hashtags que recopilaban este tipo de contenido, y dividió la muestra en niñas menores de 13 años, la edad no legal para tener una cuenta de Instagram, y niñas de 13 años o más. En el caso de las niñas sin edad legal para gestionar un perfil de Instagram, suelen ser las madres o industrias publicitarias quienes gestionan la cuenta
y quienes deciden la imagen que deben presentar las niñas. Por otro lado, las chicas de 13 años o más se muestran infantilizadas, con el objetivo de querer seguir pareciendo niñas, utilizando la infancia como reclamo sexual y como medio para mostrar sensibilidad y sumisión. De esta forma, se aprecia que las niñas buscan parecer adultas, mientras que las chicas buscan parecer infantiles, apareciendo una inversión de estilos sobre la edad como reclamo sexual. Estos perfiles públicos aparecen abiertos y son gratuitos, actuando como fuente de material de contenido pornográfico, a pesar de no mostrar contenido sexual explícito. Esta sexualización ha alertado a diferentes colectivos y ha motivado numerosas investigaciones en los últimos años. La Asociación Americana de Psicología considera que existe sexualización cuando el valor de la persona es determinado por su atractivo o comportamiento sexual. La persona está sujeta a un patrón que iguala el atractivo físico con ser sexy. Se convierte a la persona en un objeto. Se impone a la persona una sexualidad inapropiada. Este último punto sería el más relevante en cuanto a la sexualización de las niñas, quienes muestran estilismos, peinados, maquillajes, gestos o actitudes propias de mujeres adultas. Asimismo, también se incluye dentro de la sexualización de las niñas, la infantilización de mujeres jóvenes y adultas. Esta sexualización puede conllevar consecuencias graves, como el aumento de la probabilidad de sufrir problemas físicos y psicológicos, y tener una imagen negativa del propio cuerpo y de las futuras relaciones e interacciones sexuales. ¿La solución? Como forma de prevención, o manera de revertir esta situación, se percibe necesario hacer conocedores de esta realidad, tanto a madres, padres y educadores, como a jóvenes, para que sean conscientes del uso que ellos dan a las redes sociales, y del uso que otros pueden hacer de sus imágenes. Solo desde una buena educación sexual y formación específica, se podrá censurar y condenar este tipo de contenidos, y cualquier forma de sexualización que altere la igualdad de hombres y mujeres. Por su parte, Instagram deberá mejorar sus algoritmos y ser capaz de detectar esta sexualización y cosificación implícita que se esconde tras las fotografías, sin ser necesariamente cuerpos desnudos. Pues no solo el cuerpo es la representación de la cosificación, son muchos los matices que van calando en la percepción social. Cremas digitales. Póntela, pónsela. Agosto de 2021. Son días de sol, de playa, de montaña o de asfalto y semáforos. Un básico para estas semanas es no olvidar la crema solar, que evitará quemaduras. Ahora vamos a hablar de otra crema, la crema digital, que te protegerá de otras quemaduras interiores, no menos nocivas. No es la primera vez que hablamos de filtros de contenido en esta web. Sabemos que pueden marcarnos el camino, pero no son un fin. La educación, la confianza, la libertad, son palabras mayores, y 1000 veces más interesantes que cualquier filtro. Pero no nos engañemos, para algunas edades, y en situaciones especiales, pueden ser una ayuda imprescindible. El mundo de los filtros y controles parentales es amplísimo, y varía según el dispositivo, el sistema operativo, o el navegador utilizado. Lo importante es probar y decidir, el conocido, prueba y error. Si no se adapta a lo que buscas, si es muy complejo, no te compliques e instala otro. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Ordenadores. Blocker X. Es el sistema de bloqueo antipornografía más utilizado. Se asocia a un amigo para que te pueda ayudar, y además, cuenta con una red de apoyo de otras personas que también están bloqueando estos contenidos. Funciona en ordenador y en el resto de dispositivos. Bark. Es una aplicación de control parental sencilla, pero con una protección muy fuerte. Puede detectar señales de alerta en redes sociales, emails, SMS y fotos. Cold Turkey. Es una aplicación muy completa que se combina con una extensión para el ordenador y permite bloquear muchos tipos de sitios web. Es gratuito y funciona muy bien, aunque también dispone de una versión premium. NetNanny. Ofrece muchas funciones y tiene gran aceptación en el mercado. Su configuración no es fácil. Se utiliza para Windows normalmente, pero existe la posibilidad de aplicarlo a varios dispositivos diferentes. Anti-Porn. Una de las aplicaciones con mayor prestigio. Está diseñada exclusivamente con la finalidad de bloquear miles de páginas web con contenido para adultos.
También tiene la doble funcionalidad para activar el bloqueo del lenguaje no adecuado y páginas web específicas que los padres quieran bloquear. Además, permite una actividad un poco invasiva. K9 Web Protection. Algunos lo consideran el mejor filtro antipornografía. Es gratuito y permite diversas posibilidades para la restricción y el rastreo de páginas no apropiadas en Internet. Self User Control. Esta aplicación es una opción para ejercer un control sobre los menores en el ordenador e Internet. Cuenta con un completo filtrado de páginas web para evitar que los más pequeños puedan acceder a páginas no recomendadas para su edad. También permite bloquearlos según nuestras necesidades. Stay Focused. Puede bloquear sitios web y dominios con muy pocos clics. Google. Tiene algunas opciones para el filtrado de contenido web y navegadores. Por ejemplo, es muy útil activar en configuración la opción de búsqueda segura. McAfee Safe Family. Es un software de control parental que incluye una aplicación útil y simple para familias. Tiene límite en los dispositivos, pero cuenta con unas funciones óptimas para gestionar y restringir el tiempo de los menores en Internet. YouTube Kids. Es el control parental en YouTube, habilitado y filtrado solo para niños. Enfoca su contenido en música y entretenimiento para los más jóvenes. En el canal habitual de YouTube, se puede activar la opción de modo restringido, que filtra contenido para adultos. Móviles. Para Android. Kaspersky Safe Kids. Es una aplicación que cumple la función de seguridad y antivirus. Por un lado, te permite restringir el acceso a ciertas páginas web o aplicaciones, de tal manera que, si acceden a ellas, te llega un aviso a tu móvil. Y por el otro, te puede informar sobre la ubicación actual de tu hijo. Parenting Control Parental. Esta aplicación es gratuita y ofrece lo básico para el control parental. Se pueden seleccionar las aplicaciones que usa tu hijo. Kuukla. Se pueden añadir filtros web para que las páginas que no sean de tu agrado queden automáticamente bloqueadas. También es posible gestionar y limitar el tiempo que tus hijos pasan en Internet, estableciendo horarios de uso. Norton Family Premier. Presenta facilidad para la descarga y la instalación, no cuenta con límite de dispositivos. Muestra un panel de control que proporciona datos y una información al detalle sobre la web de los jóvenes. Para iOS, iPhone. En Ajustes, General, Restricciones, se pueden activar restricciones para diferentes aplicaciones, contenidos, privacidad y Game Center. Boomerang. Ofrece diversas funciones para la restricción parental. Sirve para filtrar contenidos, mensajes de texto, controlar pestañas en YouTube y mucho más. Custodio. Permite de manera sencilla limitar el tiempo que tu hijo pasa en sus dispositivos, controlar el contenido web al que accede y bloquear las aplicaciones que usa. Porn Blocker. Funciona con el navegador Safari. Tiene continuas actualizaciones y no requiere registro ni cuotas de suscripción. Es de pago. Buscadores para niños y adolescentes. Kiddle. Es un buscador alternativo a Google, diseñado para que los más jóvenes puedan hacer búsquedas seguras a través de Internet. Kiddos. Es una plataforma para que los menores puedan desarrollar toda su curiosidad, que llega a millones de niños de todo el mundo. ¡Feliz verano! Vista gorda al porno. Julio de 2021. Diego Fuentes Rodríguez, periodista. Los avances tecnológicos no solo vienen acompañados de comodidad y progreso, sino que también esconden ciertos inconvenientes. La globalización ha puesto de manifiesto que los males endémicos de una sociedad pueden extrapolarse al resto del mundo, con independencia de la cultura y las costumbres propias de cada latitud. Así, las adicciones sin sustancias, como al juego o a Internet, y dentro de este, a sus múltiples dominios, como sitios web de compras o pornografía, proliferan en todos aquellos lugares donde se implanta la red. Según el artículo The Risk of Online Gambling, A Study of Gambling Disorder Prevalence Rates in Spain, de 2019, la prevalencia de la adicción al juego patológico ha experimentado un comportamiento similar al que históricamente han presentado las drogas y el alcohol. Dicha evolución provocó que la OMS y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, en su tercera edición, lo catalogaran como un trastorno mental,
especificando las directrices concretas para definirlo. En los últimos años, con la reproducción exponencial de locales de este tipo y la expansión sin control de la publicidad de apuestas deportivas, la prevalencia del juego patológico en España, un 0.72%, es más alta que la indicada en el DSM-5, de 0.2 a 0.3%, según el mencionado artículo. En el caso de la adicción a Internet, podemos diferenciar entre el Generalized Internet Addiction, adicción a Internet generalizada, GIA, por sus siglas en inglés, y el Internet Gaming Disorder, trastorno de juego por Internet, IGD, por sus siglas en inglés. Tal y como detalla el Systematic Review and Meta-Analysis of Epidemiology of Internet Addiction, de 2020, ya en estudios anteriores, se fijaron las tasas de prevalencia de la adicción a la red, entre el 0.8 y el 26.7%. Con el tiempo, la prevalencia combinada para GIA, 7.02%, fue mayor que para IGD, 2.47%, ya que, como su propio nombre indica, abarca más estímulos potencialmente adictivos que solamente el juego. Desde la década de 1990 ha sido un campo de investigación popular, pero todavía no existe un diagnóstico sólido. El porno en el limbo. Sin embargo, se refieren a la adicción a Internet, considerando únicamente las acciones de chatear, jugar en línea y el uso de redes sociales, quedando excluidas otras, como la visualización de pornografía. Algunos autores, como Young y Greenfield, en 1999, distinguieron entre 4 tipos de adicción al mundo virtual, donde sí aparecía el porno en la primera de las disquisiciones: adicción cibersexual, a las ciberrelaciones, a las compulsiones de la red, comercio electrónico principalmente, y a la búsqueda de información sin una meta específica. No obstante, se resiste la concepción de la pornografía como un desorden altamente adictivo y perjudicial. Si bien, según el trabajo, titulado Adicción a la pornografía en Internet, análisis de un caso, de 2020, los estudios de prevalencia de comportamientos hipersexuales se encuentran entre un 1.4 y un 19.3%, considerando la falta de metodologías y muestras, no se incluyó en el DSM-5, arguyendo la falta de estudios e investigaciones empíricas que justifiquen su existencia. Por el contrario, sí se incorporó el juego patológico, único trastorno introducido, que no estaba relacionado con el consumo de sustancias. Su gran prevalencia es indiscutible. A pesar de todo, la particularidad de la pornografía hace que su consideración como un elemento potencialmente adictivo sea irrefutable. Los autores, Widianto y Griffiths, en 2007, fijaron 6 criterios, que definen como una adicción a cualquier elemento que los cumpla: saliencia, o capacidad de resaltar entre otros elementos; modificación del humor; tolerancia; síndrome de abstinencia; conflictos de tipo interpersonal o relacionado con otras actividades, en el trabajo, la vida social, los intereses, las aficiones; y riesgo de recaída. Además, Cooper, en 1998, destacó 3 características que favorecen el desarrollo de conductas adictivas a través de Internet: su carácter anónimo, accesible, y la facilidad para consumir contenido. Todo ello lo cumple con creces la pornografía. De hecho, el documento Signos y síntomas de adicción al cibersexo en adultos mayores, de 2019, recoge que la prevalencia del consumo de pornografía ha experimentado un crecimiento sin límites y, recientemente, se ha situado entre el 33 y el 90%. Este incremento va a más con el paso del tiempo, y en España, casi cualquier persona, con independencia de su sexo o edad, ha visto porno por voluntad propia en alguna ocasión. Ni rastro de la pornografía en el estudio de adicciones desde la llegada de la COVID-19. Asimismo, el Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas presentaban anualmente la encuesta Edades. La 2019 a 2020 fue su última edición debido a la COVID-19, y se trataba de un trabajo sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España, pero no se consideró la pornografía. Su sucesora, la encuesta OEDA COVID 2020, trató el impacto de la pandemia por COVID-19 durante el año 2020 en el patrón de consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos con potencial adictivo, pero tampoco se recogió el estudio del porno. Como en el caso del juego en línea, su consumo se supone todavía más alto,
como consecuencia de reducir las salidas del hogar. ¿Cuánta pornografía se ve en el mundo? Abril de 2021. Diego Fuentes Rodríguez, periodista. Los móviles han acentuado el contacto con la red hasta límites insospechados. La conexión permanente del ser humano es el elemento diferenciador de estos terminales, que ofrecen un modelo de uso de Internet basado en dos pilares fundamentales, la individualidad y la privacidad. El móvil y el coronavirus, grandes aliados. Dos ingredientes icónicos han supuesto un antes y un después para la humanidad en la actualidad: el desembarco a gran escala de los teléfonos inteligentes, o smartphones, y la aparición del coronavirus. El uso de los primeros se popularizó entre la población mundial en el Ecuador de la década pasada, alrededor de 2015, mientras que el segundo arribó a finales de la misma, en 2020. Ambos coinciden en su estrecha relación con Internet y, en consecuencia, con el mundo pornográfico. Sin lugar a dudas, la irrupción de ambos factores ha beneficiado el consumo de pornografía en los últimos años. Así lo corrobora el sitio SimilarWeb, que, en 2016, publicó una clasificación con las 300 páginas más visitadas. Tal y como recogió, las webs porno fueron las más beneficiadas por el acceso que se estaba empezando a producir desde dos dispositivos diferentes, el ordenador y el móvil. Xvideos ya amasaba por entonces hasta un 60% de tráfico proveniente del teléfono, alcanzando la 18ª posición. Pornhub, otro de los gigantes de la industria, pasó del 38º al 23º lugar, superando a entidades de renombre como eBay, MSN o Netflix. El porno, entre los 10 primeros en 2020. Pero la evolución del consumo de pornografía ha encontrado al segundo de sus bastiones en el último año. El coronavirus ha desencadenado el aislamiento social y la reclusión en los hogares, lo que, unido a esa extremidad adicional que suponen los móviles, ha presentado un cóctel muy provechoso para la pornografía. Un gran número de usuarios han encontrado en este contenido una manera idónea de matar el tiempo, en un ejercicio marcado por el confinamiento, de acuerdo otra vez con el portal SimilarWeb. Entre las 50 páginas más concurridas del 2020, 2 dedicadas al porno han alcanzado el top 10. Xvideos es novena, y Pornhub cierra el escalafón como décima, por detrás de las plataformas y redes sociales más mediáticas, entre las que se encuentran Google, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, entre otras. xnxx.com y Xhamster, también dedicadas a la pornografía, y famosas en España, se colocan en 14º y 27º puesto respectivamente. En conclusión, la pornografía ha encontrado un caladero muy prolífico en el avance tecnológico y en la coyuntura actual, lo que demanda una actuación coordinada y urgente por parte de gobiernos e instituciones que no parecen estar muy predispuestos. Los jóvenes, y concretamente niños y adolescentes, siguen siendo uno de los públicos objetivo más preocupantes. A la falta de medidas, se le suma su acceso cada vez más temprano a los móviles, la inexistencia de la educación sexual en sus currículums, y las nulas barreras de entrada en los dominios dedicados al porno. Ciberacoso en el jardín de mi casa. Noviembre de 2020. El título del artículo requiere un breve comentario. Para empezar, lo más posible es que no tengas jardín en tu casa. Normal. Solo era una manera de empezar, transmitir que desde la tranquilidad y seguridad de nuestra propia casa, puede estar ocurriendo algo más, que ni nos imaginamos. No se trata de alarmar, no. Solo de informar y de tener en cuenta las enormes posibilidades de Internet. El 5 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, donde se incluye también el ciberacoso. Una buena ocasión para repasar los diferentes tipos de acoso sexual que ocurren en la red, y poner especial atención a aquellas amenazas que atentan contra los más jóvenes. El acoso ya no se limita a las horas lectivas, sino que se extiende al entorno privado y al mundo online, vejaciones por WhatsApp, abuso en redes sociales, etc. Las víctimas, por tanto, cada vez se sienten menos seguras en la escuela y en la intimidad de sus casas. Las consecuencias del acoso son numerosas, entre ellas destacamos algunas: la reducción de la percepción en la calidad de vida, la alteración del rendimiento académico, de las relaciones familiares y personales, e incluso, en los casos más extremos, la aparición de ideas suicidas.
A la gravedad de este fenómeno, se añade el hecho de que la edad de adquisición de un smartphone es cada vez más precoz. Por lo tanto, es necesario que los padres y tutores conozcan los riesgos y amenazas online a las que se pueden enfrentar los jóvenes. Existen diferentes tipos de acoso online. Sin embargo, en este post vamos a centrarnos en aquellos relacionados con el ciberacoso sexual. El objetivo de estas conductas es generar angustia, dolor y miedo en la víctima, de manera recurrente y a través de los medios electrónicos. Además, el anonimato del agresor y la gran velocidad de transmisión dificultan la detección de los culpables e incrementa el sufrimiento de las víctimas. Grooming es el proceso por el cual un adulto, utilizando medios digitales, presiona a un menor para obtener material sexual de él, como imágenes, videos, o para abusar sexualmente de él. Esto es un delito tipificado en el Código Penal. No se trata de un asunto menor. De hecho, según el Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual del Ministerio de Interior, los casos de grooming han aumentado un 139% entre 2014 y 2017. Sexting. Envío a un tercero de fotografías y/o videos con cierto nivel de contenido sexual, tomados o grabados por el protagonista, mediante el uso de medios digitales. Hay estudios en España que estiman que alrededor del 13.5% de los adolescentes lo practican. Uno de los mayores peligros de esta práctica es el robo y la difusión masiva de los contenidos que se han compartido en la intimidad. Sextorsión. En este caso, y a diferencia del anterior, el acosador, que tiene en su poder contenido sexual de la víctima, no lo emplea para su consumo personal, sino que lo utiliza para coaccionar y obtener así algún beneficio. Extorsión con material sexual. Revenge porn. En español, porno de venganza. Es la distribución de imágenes o vídeos sexualmente explícitos de individuos, sin su permiso o consentimiento. Este tipo de ciberacoso se puede presentar en relaciones adultas, en caso contrario sería pornografía infantil, donde una de las partes graba las relaciones sexuales, con o sin consentimiento, y, tras la ruptura, las cuelga en la red para humillar a su expareja o intimidarla. Es una práctica que lamentablemente está cogiendo fuerza en los últimos años. El ciberacoso sexual es un problema que se expande con la misma magnitud que lo hace la tecnología, y muchos acosadores han encontrado en las redes sociales la herramienta perfecta para llevarlo a cabo. A continuación ofrecemos unos consejos que podrían ayudar. 1. Informar de los peligros que conlleva compartir contenidos sexuales por medio de dispositivos electrónicos, ordenador, móvil, tablet, etc. Propio. Podrías acabar siendo víctima de este ciberacoso. Ajeno. Compartir este contenido supone incurrir en un delito penal. 2. Controlar el contenido al que acceden los menores, restringiendo páginas de contenido sexual. 3. Animar a las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de acoso a denunciar estos actos. 4. Acudir a un profesional de la salud mental en caso de presentar cualquier tipo de secuelas a causa del acoso. 5. Educar, educar y educar. En un mundo digital, con todo al alcance de todo y de todos, es primordial que cada persona, desde que es niño, sea consciente de lo que significa una relación sana, el valor de la intimidad, cómo expresar las emociones y el respeto por su cuerpo y el de los demás. Lo que pasa en modo incógnito, no se queda en modo incógnito. Febrero de 2020. Juan ha decidido ver porno esta noche. Abre una ventana de incógnito para protegerse de las molestas cookies y para que lo que busca esa noche no se quede guardado en el historial. Hasta ahí todo parece normal, pero lo que Juan no sabe es que a pesar de haber seleccionado el modo incógnito, los buscadores, los sitios web y su servidor siguen recopilando la información personal, como la localización del ordenador o lo que busca y ve. Un estudio de la Universidad de Carnegie y de la Universidad de Pensilvania analizó 22.484 sitios porno, para revelar que el 93% de las webs estaban filtrando datos del usuario a terceras partes, a una media de 7 dominios diferentes. Esto significa que lo que Juan navegaba, los enlaces a los que entraba, y el tiempo que pasaba, entre más datos, se filtraban a otras empresas, sin consentimiento de Juan. Los académicos usaron Web X-Ray, una herramienta que permite analizar los flujos ocultos de datos a terceras partes en páginas web e identificar aquellas compañías que recogen esa información de usuario.
El análisis mostró que grandes tecnológicas como Google, Facebook, Oracle, Amazon o Twitter eran las que recibían esta información. En este diagrama, se ven a la izquierda los principales sitios porno, y a la derecha las terceras partes, en las que acaban datos de uso personal. El tamaño de las barras informa del volumen de flujos de datos. Como se puede apreciar, Alphabet, Google, se lleva la palma. Sin embargo, es cierto que ni Google ni Facebook consienten contenido adulto en sus anuncios y alegan que no tienen ningún interés en activar publicidad en estas webs, por lo que no necesitan recolectar datos de sus usuarios. Pero lo cierto es que con o sin propósito, están obteniendo información que procede de webs porno. ¿El motivo? Un misterio. ¿Cuáles son los riesgos? La pasmosa facilidad con la que se puede obtener información sobre los usuarios de estas webs demuestra lo peligroso que puede llegar a ser navegarlas. Solo el 17% de las páginas analizadas están encriptadas, el resto son altamente vulnerables a ciberataques. En 2012, una web porno fue atacada, y los piratas informáticos robaron información de más de 73,000 suscriptores, incluyendo emails, contraseñas, nombres de usuarios, e información de 40,000 tarjetas de crédito. En 2018, miles de usuarios de una web de bestialidad fueron víctimas del robo de datos personales, que incluían direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento y direcciones IP, que finalmente fueron distribuidas públicamente. Se han encontrado anuncios maliciosos en muchos sitios web porno, incluidos Xhamster, Pornhub y Xvideos. Concretamente, un anuncio que estuvo en funcionamiento durante más de un año en Pornhub podía tomar el control del ordenador de la víctima y hacer clic en otros anuncios falsos para generar ingresos para quienes operaban el esquema. Estas son solo una microselección de las muchas historias para no dormir sobre ciberataques a páginas porno. Los expertos advierten: la información que las grandes plataformas saben sobre nosotros, sumado a un ciberataque a webs pornográficas, podría llevar a la personalización de los datos. Así todo el mundo podría saber con qué se excita Juan, o su número de cuenta, además de unos cuantos sitios nada convencionales que frecuenta en sus paseos por la web. Estamos hablando de información extremadamente sensible que circula en la red, de la misma forma que circula lo que compras en Amazon. Es inquietante saber que tus preferencias de porno viajan por los mismos flujos que tus preferencias por cafeteras Nespresso. La naturaleza de cada información es radicalmente diferente, pero igual de fácil de robar. En resumen, lo que pasa en el modo incógnito no se queda en el modo incógnito. Entre likes y selfies. Noviembre de 2019. Los datos no se discuten, se comprueban. Esta elemental advertencia la hemos querido corroborar en diferentes artículos y estudios sobre uso y contenido de redes sociales entre jóvenes españoles y de otras partes del mundo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, prácticamente el 100% de los menores accede de manera habitual a las nuevas tecnologías y las redes sociales. Entre los jóvenes, más del 90% tiene perfil en redes sociales, y de ellos, más de la mitad tiene una media superior a 250 contactos. El problema es la calidad, ya que no conocen a todos aquellos que les siguen. Los likes en horas bajas. Para empezar, no es like todo lo que reluce, aunque es evidente que el gusto por gustar está muy dentro de cada uno de nosotros, y la vanidad es parte de nuestro ADN. Pero hay datos reveladores. En España, 1 de cada 5 likes es un bot, según la agencia de influencers Human to Human. Por otra parte, como ya adelantó Instagram a través de un tweet, sí, no a través de un post, el pasado 19 de julio, han comenzado a ocultar el número de visualizaciones de vídeos y de likes en algunos países, entre los que, de momento, no está España. Un ejemplo ilustrativo y cómico de que no siempre las redes son el no va más, fue el caso de Ari, la influencer con 2.6 millones de seguidores, que lanzó una colección de camisetas, sin ser habitualmente creadora de contenido en torno a la moda, y solo vendió 36. La pornografía, a lo suyo. Las redes sociales son, desde el comienzo, un terreno abonado para la difusión de la pornografía. Mensajes, vídeos breves e imágenes campan a sus anchas en medio del ciberespacio, con apenas regulación, y donde Snapchat, Instagram y Twitter, por citar algunas, dejan en general todo tipo de contenidos.
Pero una vez más, los datos son elocuentes. Más de la mitad de las mujeres millennials que utilizan redes sociales han recibido alguna vez una imagen explícita de cuerpos de hombres desnudos, según una encuesta realizada en 2017 por la consultora internacional YouGov. La misma encuesta encontró que más del 75% de las destinatarias de estas imágenes no habían pedido que les mandaran esos desnudos. Según Gail Daines, una autoridad en el estudio de la pornografía, en un artículo en Boston Globe, las chicas cada vez utilizan más las redes sociales para selfies con una pose sexualizada, sobre todo en Snapchat, donde la imagen desaparece una vez vista. Sin embargo, dichas imágenes pueden ser guardadas en una carpeta oculta del propio móvil. Los videojuegos abren otras puertas. El mundo del videojuego es amplísimo y una fuente de entretenimiento colosal. A la vez, tiene mucho en común con la actual pornografía, en el plano neurológico y en la creación de hábitos. En ambos casos, la recompensa es buscada con la continua estimulación. Y si uno se encuentra aislado, solo en habitación, las posibilidades crecen y crecen. Y la variedad, a golpe de clic, no tiene fin. La Universidad de Stanford presentó recientemente un estudio en profundidad, realizado con una muestra de 20.000 jóvenes y dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo. La conclusión era elocuente. La pornografía se consume como descanso, mientras se juega, y la media de dicho descanso era de 2 horas a la semana. Reggaetón. Solo música. Febrero de 2019. Siempre es interesante analizar elementos de nuestra vida cotidiana y ver la influencia que ejercen en la sociedad. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado nunca una canción de reggaetón o trap? Simplemente con encender la radio y poner cualquier emisora de música actual, ese ritmo, o mejor, ritmazo, caribeño, no tardará en aparecer en nuestros altavoces. Con este artículo, lo único que queremos es invitar a hacer una reflexión sobre un hecho muy presente en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. La tónica general de estas canciones es una reducción material de la mujer. Se canta a sus capacidades físicas para hacer despertar en el hombre un sentimiento de atracción. Todos sabemos que la música juega un papel importante en nuestras vidas. Casi todo el mundo tiene un grupo, un género musical o una canción que cuando la escucha, se emociona, se motiva, se le pone la piel de gallina. Y es porque lo musical, debido a nuestros sentimientos, despierta en nosotros reacciones de todo tipo. Por esta razón, podemos afirmar que, sí, la música nos influye. Una primera conclusión hasta aquí. Es conveniente reflexionar sobre el reggaetón y sus letras, y ver cómo están influyendo en los jóvenes, en los adolescentes. Un ejemplo. 4 Babies, de Maluma. Estoy enamorado de 4 babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Otro ejemplo, de los mayores pelotazos comerciales, fue Atrévete TT, en 2005, de Calle 13, donde describían el atractivo de los cuerpos femeninos exuberantes. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Con estas 2 estrofas basta. El resto, más de lo mismo. Se refleja, de una manera nítida, la condición de la mujer en estas canciones, mero objeto para el goce personal. ¿Y esto está relacionado con la pornografía? Por supuesto. Son vivos reflejos del mismo tipo de situación a la que es reducida la mujer en cualquier material pornográfico. Nos lo recuerda Maluma. Siempre me da lo que quiero. Como sin darnos cuenta. Los jóvenes de hoy, desde temprana edad, estamos expuestos a todo tipo de material con contenido similar a este. La diferencia es que la música es algo que se nos introduce en nuestra mente como por ósmosis. Es pegadiza, tiene buen ritmo, y las letras son fáciles de recordar. Pero no nos damos cuenta de que afecta a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de ver, pero no con los ojos de la cara, sino con nuestra vista racional y emocional. Van creando capas en nuestra manera de entender el mundo, y esto influye en nuestro ámbito social. Si vamos a establecer algún tipo de relación social, que implica algo de nuestro yo emocional, y tenemos creadas capas que tergiversan nuestra manera de ver el mundo, a la hora de comenzar dicha relación, se verá afectada. Y lo peor de todo, es que puede ser que no nos demos cuenta de que en nosotros hay pensamientos o actitudes que no hubiéramos aceptado. Con todo esto,
No estamos diciendo que tengamos que autoculparnos por lo que oímos. Nos referimos a que hay que darle una vuelta a todos estos temas. Como conclusión, una pregunta al aire. Cuando presenciamos acciones machistas, como comentarios despectivos a una mujer, ¿nunca nos hemos imaginado de dónde pueden venir? Quizá la culpa no sea del reggaetón, pero mientras tengamos presentes elementos como este tipo de canciones, o estemos tan expuestos a materiales en los que no se respete la dignidad de las personas, y, en este caso en especial, de las mujeres, no seremos capaces de avanzar hacia un mundo mejor, más igual, más libre. Porque la letra importa. Preparar a nuestros hijos para el mundo digital. Septiembre de 2016. Mabel Sánchez. A todos los padres nos llega ese momento, en el que nuestro hijo adolescente nos pide un teléfono móvil. Y unos antes, otros después, acabamos cediendo a esa insistente petición. Y los niños tendrán en su mano una herramienta que tendremos que enseñar a utilizar. Dar un smartphone a un niño de unos 10, 12 o 14 años puede estar lleno de ventajas si sabemos usarlo bien. Es un elemento socializador, una fuente de información inagotable, una biblioteca musical, un espacio de juego y entretenimiento, una ventana abierta a un mundo lleno de posibilidades. Sí, pero también de peligros. ¿Hay alguna forma de protegerles? Hemos hablado con Cristina Meléndez, autora del libro #Socorro, ¿qué hace mi hijo en las redes sociales? Una guía más que recomendable para padres que crecimos en la época analógica, y en la que podemos encontrar muchas ideas para afrontar la educación en el buen uso de las redes sociales. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que está expuesto un niño o adolescente con un móvil? El principal riesgo es que, por su ignorancia, y falta de experiencia, y de criterio, el niño se encuentre con contenido y con personas que no le hagan ningún bien y no sea capaz de gestionar. Además, el uso de un móvil, tipo smartphone, sin caer en el abuso, exige mucha responsabilidad y fuerza de voluntad, que a edades tempranas es difícil tener. ¿Las tecnologías son adictivas para los niños? Las tecnologías son adictivas para todos. ¿Cuántos adultos sufrimos de nomofobia, el miedo a salir de casa sin el móvil? ¿Cuántas veces al día miramos la pantalla para ver si tenemos algún mensaje? ¿Cuántas personas viciadas con Candy Crush y juegos similares? Si a nosotros nos cuesta controlarnos, ¿cómo va a ser más fácil para un niño que para un adulto el autocontrol? Son adictivas, y por eso, requieren mucha supervisión y control de horarios por parte de los padres. El uso de un móvil exige mucha responsabilidad y fuerza de voluntad, que a edades tempranas es difícil tener. ¿Qué podemos hacer los padres para protegerles contra la pornografía? La mejor protección es la educación. Cuando son pequeños, los sistemas de control parental pueden ayudar a evitar que se encuentren accidentalmente con material que no estaban buscando. Cuando ya tienen una edad en la que se pueden saltar estos controles, o recurrir a la pornografía en los dispositivos de otro amigo, lo único que les puede proteger es la educación de su criterio que hayan recibido. Y para educar el criterio, en cuanto a pornografía o cualquier otro tema, no basta decirles que eso está prohibido o que es malo. Hay que exponer los motivos reales por los que creemos que es malo, y que ellos sean los que lleguen a la conclusión de que efectivamente lo es, y no les interesa. De esta forma, estemos o no delante, con o sin filtros, evitarán acceder a ello. ¿Cómo podemos evitar el ciberacoso, especialmente en las aulas? Con educación y concienciación. Se debe concienciar a todos del daño que el acoso escolar provoca, y de la obligación de frenarlo desde el primer momento, online y offline. Desde el punto de vista social, el estar penalizado ha ayudado a crear una mayor conciencia. Desde las familias, hay mucho que trabajar en este sentido. Y desde los colegios, se está intentando crear protocolos de actuación para detectar estos casos y frenarlos lo más rápidamente posible. ¿Qué es el sexting? ¿Por qué puede ser peligrosa su práctica? El sexting es el envío de fotografías o vídeos íntimos, en principio, de forma consentida, y entre iguales, personas de edad similar. Normalmente ocurre entre parejas jóvenes, y muchas veces, uno de los miembros, que suele ser el chico, exige al otro este tipo de imágenes como muestra de amor. El problema es que quien te hace este tipo de exigencia, normalmente desconoce lo que significa el amor. Y en cuanto la relación se rompe,
suele utilizar estas imágenes para ridiculizar, o incluso, extorsionar a su expareja. Debemos concienciar a nuestros hijos de lo absurdo que es tener que demostrar de esta manera el amor a nadie, y lo importante de respetar la intimidad propia y la de los demás. ¿Qué es el grooming? El grooming, en cambio, existe cuando un adulto se hace pasar por menor y engaña o camela al niño para que envíe fotos o vídeos íntimos con una finalidad sexual. Muchas veces se queda en un intercambio online que, además de machacar la autoestima del niño, le atrapa en una serie de amenazas y exige cada vez más. Alguna vez puede, incluso, acabar en abusos físicos, con lo cual, no se trata de un juego. Es un tema muy serio, que se debe cortar de raíz. Los niños deben evitar conversaciones, especialmente si van subiendo de tono, con amigos que no conocen en la vida real. ¿A qué edad crees que es bueno comenzar a hablar a nuestros hijos de los peligros de las tecnologías? Los niños empiezan a utilizar las tecnologías prácticamente desde que son capaces de manejar sus manos. Muy pronto empiezan a ver vídeos en nuestros dispositivos, a enviar WhatsApps a los abuelos, etc. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que las tecnologías son una faceta más de nuestras vidas, y hay que educar en un buen uso, desde siempre. Igual que les enseñas a no abrir la puerta a un desconocido, les dices que no se acepta la amistad o conversación de un desconocido, en un videojuego, ni en una red social. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente que ha caído en consumo de la pornografía? En mi opinión, lo único que le puede sacar de ahí es el autoconvencimiento de que eso no le hace ningún bien. El placer que puede provocar es hueco y, en el fondo, te llena de vacío, de ansiedades que no se llegan a saciar. Lo mejor es explicar, antes de llegar a este punto, a los hijos, el por qué deben evitar la pornografía. Por ejemplo, explotación de la mujer, haces ricos a los que trafican con seres humanos, te autoengañas sobre lo que es una relación sexual, te muestran miembros y cuerpos que no son casi nunca naturales ni realistas, los actos sexuales no son como en la vida real, te producen una sensación de placer que no lleva a nada cuando descubres que no satisface, que aumenta la soledad, etc. Si el adolescente tiene realmente un problema de adicción, creo que lo mejor es pedir ayuda a un psicólogo especialista. ¿Qué recursos tenemos los padres para formarnos y educar mejor? El primer recurso es el uso del sentido común y el dedicar tiempo real a educar a los hijos, conversar mucho con ellos, compartir sus intereses. Es muy importante, también, acompañarles en el uso de las redes sociales, sobre todo cuando empiezan a utilizarlas. Para formarnos, existen cursos en los centros escolares, en los ayuntamientos, etc. Hay emisoras y programas que también ayudan a los padres en este sentido. También hay varios blogs interesantes y libros de todo tipo. Yo os invito a conocer mi blog, Mi hijo y las rrss.wordpress.com. Y si tenéis alguna duda concreta, podéis preguntarla, para que tratemos de buscar la mejor solución. También escribí el libro, #Socorro. ¿Qué hace mi hijo en las redes sociales? De muy fácil lectura, para explicar las ventajas y posibles riesgos de cada una de las redes sociales, y lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos antes de dejarles navegar solos en la red. Los adolescentes pueden también leerlo como guía.